os damos a todos la bienvenida, especialmente en este canal virtual que hemos abierto expresamente en esta nueva etapa. Desde el Museo Sefardí, mi nombre es Carmen Álvarez Nogales y tengo el honor y la suerte de contar hoy con dos ponentes de excepción. Con el rabino Jaime Casas, Jaime, mi amigo Jaime, y con la doctora Rajeli Pérez Cuartas, también amiga mía. Voy a destacar un poco brevemente sus trayectorias para que los conozcáis mejor, un poco en primera persona, y después os comento en general que el guión de la sesión de hoy, que es una sesión a dos maravillosas voces, pues vamos a centrarlo un poco en la parte primera, introductoria y de contexto, de contenido, en torno al judaísmo, cuestiones muy básicas, nociones muy esenciales sobre el papel de la religión judía, sobre conceptos basados en los preceptos rabínicos y el Talmud, y después, que correrá a cargo del rabino Jaime Casas, y después Rajeli nos va a ofrecer su visión del mundo femenino, su aportación también científica, de cómo el papel de la mujer en la actualidad, en la contemporaneidad, de la mujer judía, también basándonos, haciendo un guiño a la mujer sefardí, pues hace en los espacios distintos de su vida, públicos y privados. Es una charla que incita mucho a la reflexión sobre nuestro papel como sociedad, sobre nuestros valores como la misma, y también desde el punto de vista intrínseco de la religión judía, que tan rica y tan compleja es en numerosas vertientes. Paso a presentar al rabino Jaime Casas, a mi amigo Jaime, que preside, es director ejecutivo de Macon Sefarat, un proyecto en el que está poniendo sus ganas, su empeño y su vida actual, en torno al cual recuperar ese legado y ese diálogo con el norte de África, con nuestro vecino Marruecos, que realmente es un país esencial para conocer el desarrollo de las comunidades sefardíes en la diáspora, por supuesto, y en la vida cultural actual del país, parte de su esencia, de su carácter. Conozco bien Marruecos y, bueno, Jaime seguro que lo conoce mejor que yo, es intrínseco al papel y herencia cultural sefardí que todavía vive con muchas dificultades de permanencia, pero que gracias a proyectos como el de Jaime podemos tener más vivos y más presentes y podemos trabajar en esa línea de forma sin duda muy práctica también y desde el punto de vista cultural. Es muy necesaria recuperar ese diálogo, ese legado entre las comunidades sefardíes y España. Y bueno, pues Jaime Casas es rabino desde 2017, formado en Londres, en el colegio Leon Balek, si no me equivoco en el nombre, Leo Balek. Leo Beck. En el colegio Leo Beck de Londres, es uno de los más importantes a nivel europeo. Y bueno, pues desde el proyecto de Macon Sefarat y desde su rabinato que ejerce en Lyon, la ciudad francesa de Lyon, pues está impulsando verdaderamente el proyecto de recuperación del legado sefardí, sobre todo especialmente en el sur de España, una tierra que es su raíz, su origen multicultural, que él mismo define con gran pasión. Y sin más, yo les voy a dar la palabra primero a Jaime y agradecerle de nuevo, de verdad, de corazón, desde el museo, que podamos contar con su ayuda y con su experiencia y su conocimiento. De verdad que muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Carmen, por la presentación, por la invitación, tanto a ti como a Rajel. Yo conocí a Rajel en Toledo, en un verano en que estuvimos estudiando juntos hebreo, bueno, estudiando, ella daba las clases, yo estudiaba, y desde aquellos entonces pues seguimos colaborando juntos y somos, bueno, colaboramos y además somos muy amigos. Y la sigo considerando maestra mía. Voy a compartir, no sé si estoy ya autorizado a compartir la pantalla, estupendo. A ver un momentín, porque supuestamente quiero compartir con vosotros un PowerPoint. A ver, compartir pantalla, ahí está. Estupendo, no sé si lo veis ya. Venga, estupendo. Bueno, yo quería reflexionar un poco sobre cómo el judaísmo rabínico ha ido construyendo una imagen quizás de mujer ideal judía o varias imágenes, porque no hay una sola. Esto es quizás también algo que me gustaría aclarar. El judaísmo es muy diverso.
y el judaísmo rabínico, que es el judaísmo que vivimos hoy, es una continua discusión. Decimos en broma entre nosotros que donde hay 2 judíos hay 3 opiniones, o donde hay 2 judíos hay 3 sinagogas. Y esto también lo podemos ver en la misma literatura rabínica. Si cogemos una página del Talmud, vamos a ver que un rabino dice blanco y otro dice negro. Y la belleza del debate rabínico es que todas esas opiniones fueron recogidas en los textos. Luego, no existe una sola imagen o una sola concepción de la mujer, sino que hay varias, muchas veces contradictorias entre sí. Yo voy a intentar a reflexionar de dónde puede venir pues, parte del problema que algunas comunidades, especialmente ultraortodoxas, pues, pueden tener hoy día, pues en el aspecto de, bueno, cómo vivimos en igualdad hombres y mujeres. ¿De dónde viene parte del problema que hemos visto en la serie tan popular de Unorthodox, que ha sido un poco la que ha originado este interés por este debate? Me gustaría aclarar, por lo tanto, que el judaísmo que vivimos hoy es un judaísmo distinto al judaísmo que podíamos vivir en época bíblica. Tenemos un año que marca simbólicamente un antes y un después, que es el año 70, cuando Jerusalén es destruida, el templo es destruido y en cierto modo el judaísmo va a tener que reinventarse. Y en esta época vamos a ver cómo surge un nuevo modelo de liderazgo. Hasta entonces, el judaísmo había estado liderado por los sacerdotes, por el mundo del templo. Y a partir de esta época surge un nuevo modelo de liderazgo, que es el modelo de los rabinos. Y este liderazgo no fue fácil de construir y la autoridad rabínica no fue fácil de imponer. Vamos a ver, por lo tanto, que los rabinos van a desarrollar un discurso cuyo fin, en cierto modo, es afianzar su autoridad. Y afianzar su autoridad frente a otros hombres que la cuestionan y también frente a la mujer. Son rabinos hombres que viven en una sociedad patriarcal y por lo tanto, pues ellos van a interpretar su autoridad, su liderazgo, la religión, pues desde su perspectiva de hombre y de autoridad masculina propia de una sociedad patriarcal de la época. Eso para comprender un poco dónde estamos. Los rabinos desde época muy temprana, bueno, algo que hay que decir es que los rabinos, ellos siempre van a intentar justificar sus decisiones, lógicamente, en textos del Tanaj, de la Biblia hebrea. Ellos, aunque a veces crean y son en ocasiones profundamente creativos, ellos siempre van a intentar justificar sus decisiones pues en los textos tradicionalmente considerados sagrados en la tradición, por la tradición judía. Algo interesante es que los rabinos desde el principio establecen que hay ciertos preceptos religiosos que son obligatorios para todo el mundo y hay algunos preceptos religiosos que son solamente obligatorios para los hombres. La base de esta idea la vemos en la Mishnah que después dará origen al Talmud, en la Mishnah Kiddushin, que es un tratado de legislación rabínica dedicado a todo el tema de bodas y matrimonio. En este tratado los rabinos dicen: con respecto a todos los mandamientos positivos. ¿Qué es un mandamiento positivo? Algo que uno tiene que hacer. Hacer algo. Un mandamiento positivo es hacer algo. Un mandamiento negativo sería no hacer algo. Por ejemplo, no robar es un mandamiento negativo. O sea, no tiene nada que ver con que sea bueno o malo, sino con el sentido de hacer o no hacer. Por lo tanto, con respecto a los mandamientos que suponga hacer algo, los hombres son responsables y las mujeres están exentas.
Pero todos los mandamientos no limitados a un tiempo específico son vinculantes tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que un mandamiento que obligue a hacer algo en un momento preciso, ese mandamiento solamente obliga a los hombres. Las mujeres estarían exentas. Puedo poner un ejemplo. Tradicionalmente, pues no sé, el ponerse los tefilín, que generalmente el momento ideal, según la tradición rabínica, es la primera hora de la mañana. Es hacer algo en un momento concreto. Pues eso los rabinos interpretan que, por lo tanto, el ponerse los tefilín son estas filacterias, ¿no? Estas cajitas con estas cintas negras. Eso es algo que obliga solamente a los hombres. El problema de todo esto es que después se ha ido dando un paso más y ciertas cosas no es que solo no obliguen a la mujer, sino que finalmente esto ha servido para excluir a la mujer de practicarlos. Es decir, en ningún sitio en la ley judía dice que la mujer no se puede poner tefilín, pero tradicionalmente esto ha quedado ya algo que es como exclusivo de los hombres. ¿Y cuál puede ser la base? ¿Cuál puede ser la base para que ciertos preceptos religiosos obliguen al hombre y no obliguen a la mujer? Bueno, pues muy interesante. Aquí tienen una interpretación, por ejemplo, de quien fue el gran rabino sefardí de Israel, Rabbi Ben Zion Uziel, que dice: me parece que la razón por la que están exentas, las mujeres están exentas, es por su naturaleza y la esencia de su papel en la vida. Las mujeres están sujetas a pasar el tiempo dirigiendo sus hogares y criando y tratando a sus hijos. Y su tiempo no es suyo. Es decir, ¿qué nos está diciendo este gran rabino sefardí? Que uno de los motivos por los cuales ciertos preceptos religiosos obligan al hombre y no a la mujer es básicamente para que la mujer esté libre de tener que cumplirlo y por lo tanto estén más dedicadas al trabajo en la casa. El siguiente texto es un texto que tradicionalmente es un trocito, ¿no? de un poema que se llama Eshet Hail, que podríamos traducir como una mujer de valor. Es un poema que tradicionalmente se canta el viernes por la noche en la cena de Shabbat y que tiene como función alabar a la mujer. Y este poema nos da, en cierto modo, una visión de cómo el mundo tradicional pues interpreta qué es la mujer ideal y virtuosa. Dice el comienzo de este poema: ¿quién puede hallar una mujer virtuosa? Ella es más valiosa que las perlas. El corazón de su esposo confía en ella y él no carecerá de fortuna. Retribuye el bien de su marido, mas nunca el daño que él le haga todos los días de su vida. Busca con afán la lana y el lino y sus manos trabajan de buena gana. Bueno, este poema, que para muchas madres es todo un honor que se lo canten sus hijos y su marido en la casa, es un poema que a mí personalmente pues no me gusta nada, puesto que, bueno, sí, presenta en cierto modo esta tensión que hay entre ver a la mujer como una reina, es la reina de la casa, pero un poco también la esclava. Y esta dicotomía, esta dualidad de, por un lado, la mujer sumisa al marido y por otro lado, la mujer pues reina del hogar, en cierto modo nos va a acompañar y nos ha acompañado desde el principio, desde el mismo libro del Génesis, en el que vamos a ver que hay dos versiones de la historia de la creación del ser humano. Una primera versión en Génesis 1, en la que vemos que dice: y Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y gobernará sobre los peces del mar, los pájaros del cielo y sobre todo ser animal, sobre la tierra entera y toda criatura que la habite. Así pues, Dios creó al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios fue creado. Masculino y femenino, Él los creó. En esta primera versión de la creación del primer ser humano, vemos cómo, punto uno, se hace muchísimo hincapié en que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Todos sabemos que Dios no tiene sexo. Dios no es hombre, Dios no es mujer.
y que este primer ser humano es masculino y femenino a la vez. Cuentan los midrashim, efectivamente, los midrashim son historias desarrolladas por los rabinos cuya finalidad es leer un poco entre las líneas, ¿no?, de los textos bíblicos y dar un poco de luz a lo que los textos bíblicos intentan transmitirnos. Los midrashim efectivamente sobre este texto dicen que el primer ser humano era hombre y mujer a la vez. Lo que hace Dios finalmente es que lo separa. Y es por ello que históricamente, tradicionalmente, de modo, no voy a decir natural, pero bueno, de modo lo más general, ¿no?, es que el hombre busca a la mujer, desea a la mujer busca al hombre. También una visión, pues bueno, también en cierto modo muy heterosexual, ¿no?, de la sexualidad. Pero, ¿qué vemos aquí? En esta versión, el hombre y la mujer nacen por igual, no nacen uno sometido al otro. Es en cierto modo una relación de igualdad y de partnership, ¿no?, diríamos en inglés. Sin embargo, tenemos otra versión en la historia de la creación del primer ser humano, que es la más conocida, la más extendida, en Génesis 2, que es la famosa, en la que vemos que la mujer es creada a través del costado de la costilla, del hombre. Y decimos, bueno, Dios moldeó a la mujer a partir de esa costilla que había tomado del hombre y la llevó ante el hombre. Y ella será llamada Isha, es muy interesante, mujer, que viene, ¿por qué? Porque fue formada a partir del hombre, Ish. Luego, la mujer en esta versión de la creación es en cierto modo es como un apéndice, es como un accesorio del hombre. Luego, vemos desde el principio que hay dos modelos de entender las relaciones hombre y mujer, y vamos a ver que hay dos versiones, dos modelos también de mujer. Tenemos a Lilith y a Eva. Según los midrashim y la literatura rabínica, la primera historia del Génesis dio origen a una mujer que es Lilith. Lilith es presentada por los rabinos como una mujer rebelde. Aquí os he puesto un trocito de un midrash, bueno, unos textos de origen midrásico, podríamos decir, no sé si en español se dice así, que es el alfabeto de Ben Sira, son unos textos anónimos que son desarrollados entre el siglo VIII y el siglo X en el entorno de las grandes escuelas de Babilonia. Dice esta historia sobre esta primera mujer, ¿no?, esta primera compañera de Adán del Génesis 1. Dice, cuando Dios vio que el primer hombre, Adán, estaba solo, Dios hizo para él una mujer como él, de la tierra. Y Dios la llamó Lilith y la llevó a Adán. Inmediatamente comenzaron a pelear. Y Adán dijo, tú te acuestas, tú te pones debajo de mí. Y Lilith le respondió, le dijo, ¿tú te acuestas debajo de mí? Los dos somos iguales, porque los dos somos de la tierra y no se escuchaban el uno al otro. Tan pronto como Lilith vio esto, pronunció el nombre divino, voló en el aire y huyó. Adán comenzó a orar ante su creador diciendo, Maestro del universo, la mujer que me diste ha huido. Dios envió a 3 ángeles y les dijo, vuelvan a traer a Lilith. Si ella quiere venir, vendrá. Y si no quiere venir, no la traigan en contra de su voluntad. Los 3 ángeles fueron y la encontraron en el mar, en el lugar donde los egipcios estaban destinados a ahogarse. Es decir, esta Lilith vuelve a Egipto, que en la literatura rabínica tiene un simbolismo muy grande, ¿no? Egipto es gran símbolo de que idolatría, ¿no? Allí la agarraron y le dijeron, si quieres venir con nosotros, bien, pero si no, te ahogaremos en el mar. Lilith les dijo, mis amigos, sé que Dios solo me creó para debilitar a los bebés cuando tienen 8 días de edad. Desde el día en que nace un niño hasta el 8º día, que es el día de la circuncisión, yo tengo dominio sobre el niño. Y desde el 8º día en adelante no tengo dominio sobre él, si es un niño. Pero si es una niña, gobernaré sobre ella durante 12 días. Dijeron, no te dejaremos ir hasta que aceptes que cada día 100 de tus hijos mueran. Y ella aceptó. Es por eso que 100 demonios mueren todos los días. Tampoco le dejaron marchar sola hasta que ella le jurara, en cualquier lugar donde vea a vosotros o a vuestros nombres escritos en un amuleto, no tendré dominio sobre este niño.
Finalmente la dejaron y ella es Lilith, que debilita a los hijos de los hombres. Este texto podría pegarme una hora entera explicándolo, pero me han dado 20 minutos para hacer mi presentación. Rápidamente, Lilith, según la tradición rabínica y el Midrash, sería la primera mujer que tuvo Adán, la mujer de Génesis 1. Esta mujer es una mujer que quiere tener un trato de igualdad con Adán, finalmente ella le abandona y es, según los rabinos, por el motivo por el cual tenemos una segunda historia de la creación del ser humano, que es la de Génesis 2, que sería la creación de Eva. Eva, que nace del costado de Adán, es decir, es un modelo de mujer que es como un apéndice, no es esta mujer un poco que quiere ser igual al hombre, sino que Eva responde a un otro modelo de mujer que es accesoria, que es sumisa al hombre. Es decir, la segunda mujer de Adán es Eva, que viene a reemplazar a esta mujer rebelde que no se quiere someter a Adán. Por lo tanto, en nuestra literatura rabínica vamos a ver a dos estilos de mujer. Una mujer rebelde que quiere ser independiente o que quiere ser compañera igual al hombre, y otro modelo que es un modelo sumisa. Lilith es presentada por la tradición rabínica como ejemplo, bueno, de perversión sexual. Según los rabinos, por ejemplo, el motivo por el que a los hombres en ocasiones tienen misiones seminales por la noche es que Lilith se las provoca a los hombres, y con ese semen que toma de los hombres ella se autofecunda y de ahí ella engendra demonios. Bueno, os podéis imaginar, Lilith es lo peor de lo peor para los rabinos. Sin embargo, Eva responde a otro modelo, aunque Eva también es un personaje también polémico en la literatura rabínica. En todo caso, aquí tenemos un texto que me gusta, del gran comentarista también medieval español, Abarbanel, sobre el modelo segundo, el modelo de Eva, en el que incluso para este rabino el hecho de que la mujer salga de la costilla del hombre no significa que la mujer deba estar sometida al hombre, sino que es igual a él. Y Abarbanel dice sobre la creación de Eva: Java no fue creada del pie de Adán para que él no la considerara una humilde sirvienta, ni de su cabeza para que ella se enamorara o fuera superior a él. Más bien ella fue creada de su lado para que ella fuera igual a él. Bueno, tras esta primera introducción que nos hace ver que el tratamiento de la mujer es algo complejo en el mundo rabínico y que vemos dos modelos, ¿no?, presentados por los rabinos. Una mujer un tanto rebelde, independiente, y una mujer más ideal, que es algo accesorio al hombre. En esta última parte, y voy terminando, quiero presentar a algunas mujeres que rompieron moldes. Son mujeres rabinas o que históricamente se les ha considerado algo parecido a un rabino. La primera es una mujer que vivió en Irak en el siglo XVII, es una mujer judía, kurda, que vive en Mosul y que era la hija de un gran rabino de Mosul y esposa de un gran rabino de Mosul, y aunque ella no usó nunca el término de rabina, está considerada como la primera mujer rabino de la historia. Hablamos de una mujer en Irak, siglo XVII. Aquí he puesto un pequeño texto de una carta escrita por ella en la que nos explica un poco su historia. Dice: y él, mi padre, hizo que mi esposo jurara que no me obligaría a trabajar. E hizo su esposo lo que había ordenado. Desde el principio, el rabino Mizrahi, el esposo de Asenat Barzani, estaba ocupado con sus estudios y no tuvo tiempo para enseñar a los alumnos, pero les enseñé en su lugar. Era una compañera y una ayuda para él. Es decir, Asenat Barzani ve que su marido está tan ocupado en el estudio de la Torá y de los textos sagrados que ella se convirtió, porque los rabinos, una función muy importante de un rabino es el enseñar, el ser maestro. Bueno, pues como su marido le gustaba tantísimo estudiar y quizás pues dejó un poco de lado la función educativa de todo rabino, ella logra crear con su marido un equipo, y su marido se dedica más bien al estudio, pero ella se dedicó a enseñar a los discípulos de su rabino.
de su marido, que era el rabino Mizrahi. Una mujer, una historia sorprendente, considerada probablemente la primera mujer rabino de la historia, aunque como les digo, ella nunca usó el título de rabino. Sin embargo, esta mujer, nacida en Berlín a comienzos del siglo XX y muerta en el Holocausto, en la Shoah, Rabbi Regina Jonas, ella es considerada la primera mujer rabino de la historia. Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Una mujer que fue arrestada por la Gestapo, es enviada al mismo campo de concentración que Viktor Frankl, el gran psicólogo Viktor Frankl, y justo con Viktor Frankl, pues ella se dedicó a ayudar a los que llegaban presos al campo. Y en concreto, ella, que ejercía como rabina incluso, ¿no? en momentos tan duros y tan difíciles como el estar en un campo de concentración, ella asistió y ayudó a Viktor Frankl en concreto en el aspecto de prevenir los casos de suicidio, que lógicamente eran numerosos las personas que ante estas circunstancias decidían suicidarse, y ella, justo con Viktor Frankl, pues desarrollan un programa de prevención del suicidio en el campo de Theresienstadt. Es una historia también fascinante. Y por último, y con esta mujer termino, os presento a quien fue una de mis grandes maestras en la escuela de Leo Beck en Londres, una mujer de origen de una familia yiddish de Nueva York, de un entorno muy religioso, muy ortodoxo, que fue la primera mujer lesbiana ordenada rabina en Europa. Nacida en Nueva York, muerta en Londres. Yo tuve la suerte de ser uno de sus últimos estudiantes y de cuidar de ella en su apartamento de Notting Hill en Londres, cuando ella ya estaba muy malita. Luego tenemos aquí a una mujer feminista, lesbiana, rabina, fundadora de una sinagoga en Londres, maestra en una de las mejores escuelas rabínicas que existen en el mundo, como es Leo Beck College. O sea, una mujer que rompe con el estereotipo que podamos tener que podemos ver, ¿no?, en algunas series de televisión como la de Unorthodox. Una mujer muy valiente, que yo la recuerdo con mucho cariño. Fue una de las personas que me entrevistó para ser aceptado en la escuela rabínica. Yo me acuerdo que en la entrevista, que había 3 rabinos presentes, yo no paraba de hablar de lo que me gustaba, la comida sefardí, la música sefardí, y ella en un momento dado me paró y me dijo: oye, Jaime, ¿eres consciente que el judaísmo es algo más que comida y música? Bueno, pues sí, efectivamente, el judaísmo es algo más que comida y música. Yo debo reconocer que a pesar de haber superado mis estudios rabínicos, de ser rabino, lo que más me gusta sigue siendo la comida y la música. Bueno, pues aquí he puesto un texto de una entrevista que le conceden. Con este texto quiero terminar. Siento que Rainbow Jews, que fue una organización que ella creó, pues podríamos traducirlo como los judíos del arco iris, es una organización judía LGTB. Siento que Rainbow Jews es importante como proyecto porque estoy harta de que seamos invisibles. Tengo que decir que no me gusta dar entrevistas y es un gran esfuerzo para mí. Me parece que en los últimos 20 años más o menos ha habido algunos que han ido persiguiéndonos a mí y a otras feministas lesbianas y a otras feministas con escobas mojadas, borrando todos nuestros pasos tras nosotros. No quiero que desaparezcamos de nuevo y me gustaría que estemos presentes en el presente y en la historia, con toda nuestra particularidad. Algunos dicen, son como nosotros, excepto que el género de sus parejas es diferente. No es así, es completamente diferente. Mi política como lesbiana no es como otras políticas. Ser lesbiana es mucho más que tener una pareja mujer, en el caso de que yo tuviera pareja. Es un juego completamente diferente y no quiero que eso desaparezca. No quiero que el feminismo desaparezca. Por lo tanto, lucho para mantenerlo, para que nuestra historia no sea borrada. Rabina Shila Shulmas, Zichroná de Brajá, que tu memoria siga siendo para nosotros una fuente de bendición.
Y aquí termino mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Jaime, toda Gabá, soy Carmen de nuevo. Ha sido un placer escuchar este antagonismo de las dos figuras femeninas, estas contraposiciones bíblicas y redescubrir las historias de Lilith y de Eva. Ha sido, y bueno, y de la última rabina que comentabas, que es una vida apasionante. Entonces me ha parecido un enfoque muy interesante y muy acertado, muy bien organizado, la verdad. Así que enhorabuena. Te felicitan todos por aquí, Muchas gracias. por la red. Es cierto que la visión de la mujer judía es compleja, claro. Entonces, ¿qué opinas tú concretamente de este fenómeno serie fan, Jaime? ¿Qué opinas tú de esta representación femenina en la serie? Bueno, no me quiero enrollar porque... No, es que mientras Raheli se prepara. Vale. A mí la serie me ha encantado. A mí la serie me ha gustado muchísimo. Yo pienso que las religiones no tienen que tener miedo a reconocer los problemas que tienen cada una. Es decir, el judaísmo es muy diverso y no tenemos que tener ningún miedo a decir esta realidad existe, igual que existen otras muchas realidades dentro de nuestras comunidades. Nuestra comunidad es rica, es diversa, es compleja. Es una crítica que hago, por ejemplo, cuando en el mundo musulmán hay un atentado yihadista y al momento todo el mundo sale diciendo, no, esto no es el Islam. No, lo siento mucho. Eso también es Islam. Esto también es judaísmo. En todas las religiones hay una manera de interpretar los textos que nos incitan y nos invitan al fanatismo. Y tenemos que reconocerlo, que esto existe, si queremos, en el caso de que queramos, ponerle solución. A mí la serie me ha encantado. Creo que... me ha gustado mucho, me ha hecho mucho reflexionar también la figura de él, ¿no? Se presenta mucho a ella como una víctima de esa educación. Él, su marido, a mí también lo veo como una víctima, ¿no? Lo vemos cuando dan ese paseo finalmente los dos juntos por Berlín y se ve que él está profundamente enamorado de ella y que le hubiera gustado ser un mejor marido y un mejor amante, pero él no sabía hacer otra cosa distinta a la que le habían enseñado, ¿no? Luego, me parece muy rica los matices de los personajes y de las vivencias de cada uno de los personajes en la serie. Genial. Seguiremos luego con esto. Vamos a dejar paso a la maestra Rahel. Ahora me escucháis. Perdón, es que no quería compartir la pantalla la pantalla del PowerPoint. Ahora ya la tengo y espero que mi lucha contra la tecnología sea menos penosa. Bueno, primero muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí, a todo el equipo del Museo Sefardí, a Jaime, a vosotros dos por acompañarme. Somos parte de un mismo camino ya tantos años que la verdad que da gusto, ¿no? Dar estos pasos durante más de 10 años y por supuesto agradecer a todos los que están aquí. También quiero decir que me han llegado a lo largo de todo este tiempo que estaba hablando Jaime, de mucha gente que ha quedado fuera hoy de la conferencia y hablaremos qué hacer con este tema y realmente un agradecimiento muy grande a todos los que estáis. Yo quiero enfocarme en una cuestión que sale en esta película, que sale en otra, en Unorthodox, que sale en las otras películas o en las otras miniseries, que sale también en esta película que igual también muchos de vosotros habéis visto, que se llama El Balcón de las Mujeres, que otra película que trata otro aspecto de este mundo ortodoxo. Y es la cuestión del objeto y sujeto, y incluso yo creo que justo me vinculo al final de las palabras de Jaime.
Hay un problema muy grande en el mundo ultraortodoxo, en el mundo ortodoxo y en el judaísmo en general. Y es cuál es el lugar de la mujer. Durante muchísimos años, la mujer fue percibida como una mano servidora al hombre. Antes alguien ha puesto ahí en Eshet Hail un comentario con el que yo me identifico muchísimo. Yo no podía aguantar esta cántiga durante muchos años porque la mujer llega al viernes, la mujer tradicional llega el viernes por la tarde hecho un trapo. Después de cocinar, limpiar, tiene las manos que están hechas un asco, tiene los pelos así, llega cansadísima y claro, llega el marido de la sinagoga, bien duchado, bien arreglado, después de que ha estado con sus amigos, rezando, espiritual, todo muy bonito, y le canta Mujer de Valentía. A ella que estaba todo el día en casa, duchando a los niños, cocinando desde el jueves por la noche, limpiando la casa y ahora le toca poner la cena, recoger la cena por la mañana, otra vez el hombre, el marido va a ir a la sinagoga, ella va a quedar para poner platos, quitar los platos, poner platos, quitar los platos y así hasta que va a llegar el sábado por la tarde que podrá descansar un poco hasta que va a empezar la semana. Mujer de Valentía, genial. Muchísimas gracias, querida criada, por hacer todo esto posible. Y esto es una parte de frustración que la mujer, no solamente la mujer religiosa, la mujer judía lleva dentro de sí misma. Y yo lo puedo decir también de mujer no religiosa, de mujer que intenta tener una carrera académica. Hay un concepto tradicional que primero mujer es esposa y es madre. Ahora hay un problema, porque viene la revolución feminista y dice, ok, pues tú como mujer, si quieres definirte como un sujeto, da igual, mujer religiosa o no, te ponen en una contradicción binaria, o esposa y madre, o mujer con carrera. ¿Y por qué? Porque es o. ¿Por qué una mujer para definirse como un sujeto tiene que echar en un lado todo lo que es tan importante para la sociedad judía y para la sociedad en general, que es este núcleo familiar? Aquí, por supuesto, que el mundo ultraortodoxo y el mundo ortodoxo se pone en uñas porque se siente amenazado, porque si lo que significa de mujer sujeto es mujer no madre, mujer no esposa, pues adiós, pues se nos va a derrumbar todo el orden social si no tenemos la familia. Y aquí viene una crisis realmente que yo creo que tanto esta miniserie de Unorthodox como El balcón de las mujeres, como muchas otras películas, como estas voces que ahora os quiero hablar de ellas, de dentro del judaísmo tradicional, vienen y dicen, no es así. Una mujer sujeto no significa no familia, no orden. Nada de lo tradicional. Significa otro planteamiento, tanto del hombre como de la mujer. Y allá voy, y por eso digo que justo lo que has dicho, Jaime, al final de, hey, aquí hay un marido que también es víctima, es justo esto. Se trata de un pensamiento nuevo. El pensamiento nuevo que voy a presentar ahora no es mío. Estoy hablando, estoy representando, y ahora veréis en el PowerPoint, voces de mujeres religiosas, ultra religiosas, que están diciendo esto, pero mi PowerPoint no sigue adelante.
Perdón. Vale, bien. Ahora sí, y ahora vamos a intentar a ver si ahora quiere reaccionar. Sí, bien. Vuelvo a la historia. Por falta de tiempo voy a ir un poco rápidamente. Uno de los artículos que os estoy hablando es este artículo que veis aquí, con la imagen de las pelucas cogida del mismo artículo, y creo que cuando hablamos de mujer sujeto, mujer objeto, una de las imágenes más fuertes es justo esto, es la misma definición también corporal de la mujer, pero vamos a ir un poco atrás. En uno de los periódicos ultra religiosos, de estos que antes estaban en papel y se repartían en los barrios como Mea Shearim, ahora están ya en internet, una rabina estaba recomendando a las mujeres lo siguiente. Este es el texto en hebreo, se llama el folleto de Peizav, hojas de oro, y está refiriéndose al parashá de Bamidbar, del desierto, la Rabbanit Yemima Mizrahi. Y ella dice, y estoy traduciendo directamente del texto en hebreo, quien quiera leerlo en hebreo está muy bienvenido. Todo el tiempo está hablando de la historia de Noemí y de Ruth, la historia bíblica. Dice, todo el tiempo Noemí busca un salvador. Así se lee en el rollo de Ruth a la pareja, Salvador, Salvador, Salvador. En el mundo antiguo, el hombre era el Salvador. Tú debes encontrar un Salvador. Él te va a dar de comer y tú serás pareja y única con él. Y nadie podrá molestarte o abusar de ti. Ruth nunca va a decir esta palabra Salvador, porque no busca un Salvador de carne y hueso. Ruth sabe que el hombre no es el Salvador de la mujer. Ella sabe que hay solamente un único Salvador y es el que está en el cielo. Ok. Ahora, ¿qué vienen a decirnos luego otras Rabbaniot? Que ahí tampoco está la cuestión. La cuestión no es en encontrar el Salvador, ni en el hombre, ni en Dios. Hasta ahora, o en la antigüedad, ni el hombre ni la mujer se buscaban como sujetos. El hombre y la mujer y todos eran partes de un sistema, se autodefinían como parte de un general, de algo más grande, en el que todos éramos piezas. Y ahí la mujer era el complemento del hombre y el hombre era un sumiso a Dios y todo bien. Pero desde que empieza la modernidad ya no es así. El hombre tiene su propia voluntad, el hombre se autodefine con sus ambiciones, con su mundo, con su espiritualidad. Y ahí está la mujer. Ahora, muchas veces encontramos hasta hoy voces de mujeres en el mundo religioso, ultrarreligioso, ortodoxo, ultraortodoxo, que dicen, no, yo no valgo para estudiar. El estudio es del hombre. A ellas lo que les educan es que con tal de que apoyen al marido, como la mujer de Rabí Akiva, que su justicia era apoyar al marido, pero no ser ella una mujer estudiosa, ella se autodefinía y ella se ejercía a su ser siendo el apoyo entre bambalinas de este gran hombre. Y esta es la educación que dan a estas mujeres, de seguir siendo el entre bambalinas. Y las mujeres ultraortodoxas salen del hospital dando a luz al X hijo y llegan a casa y vuelven a seguir sirviendo la comida al día siguiente o en el mismo día. Y ahí está el problema. Ahora, ¿dónde está este sujeto, esta definición de la mujer? No nos dice no ser pareja, no ser esposa,
no ser madre, sino que nos dice dónde está tu propio concepto de ti misma. Ahora, me ha gustado mucho que Jaime ha traído ejemplos ejemplos históricos. Yo hoy quería traer, y no lo he traído por falta de tiempo, porque he traído solamente 2 ejemplos de 2 mujeres muy emblemáticas de hoy mismo, en la actualidad de hoy. Pero esta autodefinición como sujeto, por ejemplo, la vemos muchísimo en las mujeres que mantienen su judaísmo aquí en Sefarad, en la España del final del siglo XV, antes y después de la expulsión. Estas mujeres criptojudías, lo encontramos mucho en los documentos de la Inquisición, lo encontramos mucho en la literatura, pero esto, estoy haciendo aquí un spoiler o un continuará. No me voy en este camino nos va a quedar para otro día hablar de estas mujeres medievales que se autodefinen como sujeto. Y ahora quiero volver, para llegar a las mujeres de hoy, quiero volver un momento a la historia de la creación. En la historia de la creación, que aquí la tenéis a la derecha, dice que Jaime ha leído la traducción. En la segunda historia de la creación se describe cómo Dios construyó la mujer, el verbo es justo, construir, de una de las costillas del hombre, y además la trae. Vayavi'ea el Adán, y la trajo al hombre, como un muñequito. Os he traído a la izquierda 2 midrashim, 2 interpretaciones que están recogidas en Bereshit Rabbah, en la octava Parashahit. Dijo Rabbi Irmía, el texto está en hebreo porque me pareció mucho más bonito traeroslo en lo original, y yo lo voy traduciendo. Dijo Rabbi Irmía ben Elazar, en la hora que creó el Dios, Akadosh Baruj Hu, el santo, bendito sea, al primer hombre, andrógino lo ha creado. Es decir, en paréntesis, bisexual, de los 2 sexos. Un hombre que hay en él una mezcla de femenino, de feminismo y masculinidad. En griego, andro, masculino, ginus, femenino, que quiere decir, esto es lo que está escrito, masculino y femenino los ha creado. Dijo Rabbi Shmuel Bar Nachman, en la hora que creó Dios, el santo bendito es, al primer hombre di por su fón de 2 caras, 2 imágenes diferentes que están conectadas una a la otra, lo ha creado y lo ha cortado y le ha hecho 2 espaldas, una espalda para acá y una espalda para acá. Y le han preguntado, ¿y cómo? Y él contestó, eso es lo que está escrito, y cogió una de sus costillas, les dijo, mitrin situé, esto es arameo, de sus 2 lados. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí 2 de los midrashim más bonitos sobre la creación del hombre. Al principio, según este midrash de Rabbi Irmía ben Elazar, Dios creó un andrógino, pero en este andrógino realmente estaba el hombre mirando, los 2 estaban pegados así con las espaldas, ¿no? Y el hombre miraba a una parte y la mujer a otra. Entonces estaban pegados, pero realmente no había, estaban unidos, pero sin ninguna conexión entre ellos. Y este es este estado de ninguna autodefinición de ninguno de los 2. Un estado que no deja ningún diálogo, ni ninguna unión de verdad. Luego Dios los separa, los corta. Además, le nacer es lo que se hace con una sierra.
cortó los dos. Y ahora en este momento que estaban cortados, que estaban separados, en este momento podían encontrarse. Y también podían dar la cara y mirar uno al otro. Y volver a unirse, pero esta vez por una búsqueda, por una propia voluntad y por una autodefinición de cada uno. Y yo creo que allá van los tiros, tanto de estas películas que estamos viendo, como de estas mujeres que ahora quiero hablaros de ellas en 3 minutos y creo que estamos siendo excelentes con los tiempos. La primera es Esti Shushan. Esti Shushan, que es esta mujer que podéis leer de ella también por internet, es una mujer ultra religiosa, israelí, con 4 hijos. Es una activista social y también es una directora de cine. Como activista social, ella organizó un grupo de mujeres en Israel que se llama Lo Nivjarot Lo Bocharot. Si no podemos ser elegidas, pues no elegimos en las elecciones. Y lo que está ahí demandando es la voz silenciada de la mujer, de la escena, de la arena pública, religiosa y ultra religiosa. Ella dice que no quiere que se crea un partido de mujeres, que esto es un error. Crear un partido de mujeres es justo caer en lo que le dicen los rabinos, que le dicen que se vayan al gallinero. Además, en esta palabra, que dicen, estáis locas, estáis como esquizofrénicas, tenéis que entrar en vuestro gallinero. Y dice, no, lo que queremos no es crear otro gallinero. Lo que queremos es ser parte, que se oiga nuestra voz en los partidos que existen. Pero que en partidos como Shas, como Yahadut HaTorah, en los partidos religiosos israelíes, que haya una representación femenina. Pero luego, aquí la vemos hablando en una aula muy grande en Jerusalén. Y aquí vemos una película que ella sacó, es un cortometraje que se llama Histeri, que lo sacó hace un poco más de un año, en el que ella defiende, ahí la protagonista es una mujer que no quiere tener hijos, nada más casarse, y empieza a tomar pastillas anticonceptivos a escondidas. Ella misma cuenta de su propia vida, que ella es madre de 4 hijos y es esposa, pero cuenta que cuando tuvo a su 4º hijo, pensó que hasta aquí ha llegado, que a partir de aquí sería casi una irresponsabilidad de su parte tener más hijos, porque no les podría dar la misma educación y la misma atención. Y entonces ella, en este caso, sí que con el apoyo de su marido, deja de tener más hijos. Pero en esta sociedad, en la sociedad ultra religiosa, esto está prohibido. Una mujer no puede controlar cuántos hijos va a tener y menos tomar un anticonceptivo, salvo si fuera por una razón de salud de primera gravedad. Las otras mujeres que quiero solamente mencionar y acabar para que tengamos un poco de tiempo, es este grupo aquí que veis, un grupo magnífico, podéis teclear, se llaman las Panteras Negras. Como veis, todas son ultra religiosas. Ninguna aquí de lo que veis no es su propio pelo, son todas pelucas lo que veis. Todas son madres, todas son esposas. Pero a la vez dicen que sea madre y esposa no significa que mi voz tiene que silenciarse. Mi voz como mujer, como madre, como esposa, como yo,
se tiene que oír. Y la última mujer que quiero mencionar, simplemente para que veáis que incluso en el mundo ultra religioso, como ha dicho Jaime, no hay una tonalidad, ni siquiera en las películas. Quiero mencionar a la primera mujer ultra ortodoxa judía de una Hasidut, madre de 6 hijos, que fue nominada una juez en Nueva York, se llama Rachel Freier, y la podéis también googlear, la historia es magnífica y ahí se ve a una mujer guapísima, muy bien arreglada, con su peluca, juez, mujer juez con sus 6 hijos, ya es incluso abuela de 2 nietos. Y lo que quiero decir es que incluso dentro del mundo ultra ortodoxo tenemos que entender que estamos en este momento, en un momento de un terremoto. Hay muchas voces subterráneas, muchas voces subversivas. Hay una revolución magnífica llevada por estas mujeres con todo el altísimo precio que está cobrando, tanto a ellas, como bien ha dicho Jaime, a una sociedad patriarcal y masculina que en muchos casos no está preparada ni para esta revolución, ni para las circunstancias que conlleva con sí misma. Y ahora preguntas y estas cosas. Muchísimas gracias Rachel por tu presentación, muchísimas gracias también a Jaime por su presentación previa, han sido fantásticas, interesantísimas, en mi opinión y en la opinión de todo el mundo que estamos aquí leyendo en el chat. Estoy leyendo muchas felicitaciones, comentarios positivos, alguna pregunta que tengo por aquí apuntada que os voy a ir haciendo. Os empiezo a trasladar las preguntas en texto y después vamos a dar la oportunidad de quien quiera levantar la mano, recordamos, para que puedan preguntar. Tenía por aquí pregunta de Diego Salas sobre la bibliografía, si había, en este caso era pregunta para Jaime, si había bibliografía específica sobre estas mujeres que has mencionado, estos perfiles de estas mujeres que has mencionado en tu presentación. Bueno, hay alguna... No hay un libro que hable de todas ellas a la vez, pero sus vidas, por ejemplo, la de la rabina Jonas está publicado. No sé si está publicada en español. Si quieres, como vas a dejar mi email, por ejemplo, hay un libro que le interesa a la gente, muy interesante, que además mañana con Macom Sefarad vamos a hacer la presentación del rabino Uriel Romano de Buenos Aires, que ha escrito un libro sobre las mujeres del Talmud. Entonces, por ejemplo, ahí ese libro está muy... Y además está publicado por una editorial española, por Río Piedras. Entonces, por ejemplo, ahí si quiere ver historias interesantes de mujeres del Talmud, tiene Mujeres del Talmud de editorial Río Piedras. De Sheila Schulman no hay ninguna biografía, hay escritos suyos. De la rabina Jonas sí hay una biografía, lo que no sé si está en español. Yo creo que en español no está en inglés y en alemán. Que me escriban. Vale, estupendo. Pues muchas gracias, Jaime, por la respuesta. Aquel que esté especialmente interesado ya sabe que puede quizá contactar con el museo a través de los emails genéricos en difusión. Están en la página web, en la sección contacto, y nos pueden preguntar por vuestros emails, tanto el tuyo como el de Rachel, que ya se ha ofrecido a darlo para que puedan ponerse en contacto. Teníamos también... alguien preguntaba con referencia a las pelucas, ¿no? Esta práctica que se ve muy bien en estas series que hemos mencionado anteriormente, que las mujeres en las comunidades ultraortodoxas una vez se casan tienen que, se rapan el pelo y utilizan esas pelucas. ¿Podéis ahí alguno de los dos un poco profundizar en este tema? A mí yo lo único que voy a decir es que
Es uno de esos ejemplos en los que me encanta, o sea, yo creo que este dicho tan español de echa la ley, echa la trampa, es como algo súper judío. Es la creatividad que existe en el mundo judío para, por un lado, cumplir con la ley y al mismo tiempo, en este caso, estar guapa, ¿no? Porque es como uno cumple con una, hay que decirlo, una interpretación de la ley. Porque, por ejemplo, el tema de las pelucas nunca ha existido en el mundo sefardí. Sí, eso es una manera de entender la belleza de la mujer que no ha existido en el mundo sefardí. Lo que a mí siempre me ha hecho gracia es que yo me rapo el pelo, pero yo sigo siendo divina de la muerte. Y a mí eso no sé, siempre me encanta, en cierto modo, esa creatividad, y que nunca debemos olvidar a los rabinos, que la halajá, la ley judía, está ahí para inspirarnos como parte de nuestras raíces, pero no puede ser una cárcel que nos encarcela, que hay, sin salir de la tradición y sin romper con la halajá, hay una posibilidad de ser creativo y dar soluciones para nuestra sociedad, para nuestro ser judío en esta sociedad del siglo XXI. Bueno, me alegro que Jaime ha dado una visión así tan bonita. Y tan, yo voy a dar la otra voz, la voz un poco aquí más, el grito, ¿no? La mujer en el mundo judío, la mujer está concebida desde no desde la Biblia, pero desde un poco más tarde, como todo un foco de tentación. La mujer puede llevar al hombre la mujer es todo así, gran deseo, y el hombre puede caer en la tentación de distraerse de donde tiene que estar, que es realmente en su fe y en el camino verdadero, que es de contemplación y de estudio espiritual, y mirar a la mujer guapa y pensar cosas que es no solamente pérdida de tiempo, sino que le van a llevar a un camino de los placeres mundanos que no tienen nada que ver con lo que él tiene que hacer. Por lo que la mujer, otra vez, y aquí mujer objeto total, la mujer tiene que taparse por completo para no estimular el deseo del hombre. Y por eso la mujer tiene que tapar cualquier cosa. Lo que yo llevo hoy, este escote mal, la mujer tiene que ir tapada hasta las muñecas, porque de algún modo esta parte está considerada como muy sexy, vete a saber. Las piernas también tienen que estar tapadas. El cuello, van las pobres siempre con este cuello redondo que de verdad que no es muy atractivo. Creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo. Y con el pelo se ve como una cosa de gran atracción, y el pelo tiene que estar también tapado. Aquí viene lo que dice Jaime, la gran creatividad. Porque como el pelo tiene que estar tapado, pues vemos en las mujeres sefardíes todo tipo de pañuelos y de turbanes que a mí siempre me parecen mucho más decorativos y bonitos que en mi caso mis 4 pelos. Y al no hablar de que una peluca bien hecha, o en mi caso mis 4 pelos, pues otra vez creo que un pelucón podría ser mucho más atractivo y de mucha más belleza. Pero este es el problema. El problema es que es el sentido de que la mujer no puede provocar el deseo del hombre. Esto, ojo, salvo cuando, quiero decir, el hombre y la mujer tienen que juntarse para procrear, para ser familia. Quiero decir, la familia está bien vista, pero que el hombre vaya todo el rato pensando en las mujeres que ve en la calle, esto está muy mal. Entonces la mujer se tiene que taparse para ayudar que el hombre siga caminando en su camino correcto. Y esto, de mi punto de vista como mujer, me parece fatal. Otra cosa es ya la creatividad aquí femenina, que yo la veo fenomenal, que es, a pesar de todo esto,
quiero seguir siendo mujer, quiero seguir estando guapa. Y esto vemos también en estas películas, todos estos intentos de, a pesar de todas las reglas, cómo voy a seguir sintiendo mi cuerpo como chica, como mujer, como fémina. Y esto es uno de los grandes problemas que tiene la mujer religiosa, y la mujer ultra religiosa todavía más. Lo de rapar el pelo no es no todos las judías religiosas rapan el pelo. No, estamos tratando de un grupo dentro o de dos grupos dentro de los más ultra religiosos que son los que rapan el pelo. El resto de las mujeres, también las que vemos con peluca, tienen debajo su propio pelo. Y por la noche muchas veces ponen un capucha así pequeño o incluso, yo por ejemplo, mi tía es ultra religiosa, pues le ves en casa, cuando no está el marido, le ves en casa con su propio pelo. Entonces, no son todas. Muchas gracias, Rachel, por esa pregunta. Hay ya las últimas preguntas, y hay varias preguntas relativas al matrimonio en Israel, como por agrupar quizá temáticas. No sé si podéis, por ejemplo, María pregunta cómo está en la actualidad el debate sobre el matrimonio civil en Israel. Bueno, hay varias preguntas. Si queréis hablar un poco sobre ese tema, alguno de los dos. Tú como israelí. Yo como israelí furiosa, es como cuando uno se descarta a sí mismo en un juicio, ¿no? Hay un problema en el derecho, en Israel, en el concepto del país de Israel, porque desde la definición de Israel como la casa nacional del pueblo judío y al mismo tiempo un Estado democrático con derechos iguales, sin diferencia de religión, raza y sexo, la misma definición, la misma declaración hecha por David Ben-Gurión crea un concepto problemático. No hay una separación en Israel entre la ley o entre el Estado y entre la religión. Y esto crea una grandísima problemática que uno de los campos, una de las circunstancias en las que siempre lo vemos es el tema del matrimonio civil. El matrimonio civil hoy no existe en Israel y dado el panorama político en Israel, creo que entramos aquí en un campo de minas, por lo que prefiero no entrar. Pero hoy no existe el matrimonio civil. Si una persona quiere casarse civilmente, lo tiene que hacer fuera de Israel. Y luego, cuando vuelve a Israel, deciden si reconocer este matrimonio o no. Ahora es muy curioso porque en el caso de no reconocer el matrimonio, y es un absurdo, sí que para deshacer un matrimonio, aunque sea civil, hay que hacerlo a través de una autoridad religiosa. Es decir, aunque me haya casado por lo civil fuera y no me han reconocido el matrimonio, si pasado mañana vivo en Israel y quiero divorciarme en Israel, lo tengo que hacer por el rabinato. O si sois cristiana, pues por la iglesia o lo que sea. Es uno de los temas más complicados y más dolidos del Estado de Israel. Y hablando de otras corrientes del judaísmo, tenemos también aquí la opinión de Israel, que según él, la visión que muestra la serie, Unorthodox, me imagino que se refiere, es una visión muy minoritaria dentro del judaísmo, y resulta una paradoja que siendo minoritaria sea la más conocida relativamente. El judaísmo es muy amplio en pensamiento e incluso en práctica. ¿Estáis de acuerdo con
esta reflexión sobre que la visión que ofrece la serie es, pues, obviamente no la única visión posible. Vamos a ver, la serie presenta una historia que tiene lugar en una comunidad muy peculiar y después, dentro del mundo religioso hay numerosos movimientos. Incluso a mí una cosa que yo no soy ortodoxo, como se podrán imaginar la mayor parte de los que están aquí, pero incluso dentro del mundo ortodoxo, el mundo ortodoxo es súper variado y muy amplio. Hay movimientos ortodoxos donde, por ejemplo, se está avanzando muchísimo en el tema de la mujer. Incluso ya ha habido algunas ordenaciones rabínicas de mujeres ortodoxas que han sido ordenados rabinos. Después yo en mi caso, que pertenezco quizás a la rama un poco más progresista, yo por ejemplo en mi clase, en la escuela rabínica, éramos de 8 estudiantes, solamente 2 éramos chicos, 6 eran chicas. La directora del seminario rabínico del Leo Baeck College es una mujer, Deborah Kahn Harris, es una mujer rabina. Es decir, que tenemos por un lado estos movimientos que nos suenan como algo de otras épocas y por otro lado el judaísmo está liderando el tema de la incorporación de la mujer al clero. Es decir, yo quizás puedo ver algo parecido en ciertos movimientos protestantes, pero la importancia que está tomando hoy día la mujer en el liderazgo religioso, en el movimiento masortí, en el movimiento reformista, pero incluso en movimientos ortodoxos, teniendo en cuenta lo pequeñitos que somos como religión y como pueblo, es algo que llama la atención y que no existe algo tan intenso en otros liderazgos religiosos en el mundo. Sí, y quiero añadir, primero, agradezco muchísimo el comentario de Israel y agradezco mucho a Jaime por lo que dice, y es verdad. De hecho, cuando hemos hablado, hemos comentado sobre la necesidad de la charla de hoy, Israel me habló de los grupos de preparación a la Bar Mitzvah. La Bar Mitzvah, que es como nuestra primera comunión, hasta quien está obligado de hacer la Bar Mitzvah, de leer la Torah, de entrar a cumplir los preceptos, es el chico, el niño con 13 años que se convierte en adulto. La mujer con 12 años, la niña, se convierte en adulta y tiene que cumplir con los preceptos de la mujer, pero, por ejemplo, no tiene que ir a leer la Torah. No obstante, ni tiene que estudiar. Nada, porque total, para lo que tiene que hacer como mujer, para estar en casa está bien preparadita. No obstante, tenemos muchísimas niñas hoy en Israel y fuera de Israel, en Estados Unidos, en el Reino Unido también. Yo conozco en varios sitios en Francia que se preparan, y también aquí en España, que se preparan para la Bar Mitzvah, que ellas mismas, que ellas o sus familias quieren que ellas estudien. Las tienen como mujeres muy bien preparadas. Pero es más, y otra vez, no podíamos entrar en esto hoy, y espero tratarlo en una de las próximas conferencias. Sabemos, y lo sabemos muy bien, el porcentaje de mujer letrada, de mujer no analfabeta en el mundo judío medieval eran infinitamente mayores que en el mundo cristiano. Había muchísimas mujeres que sabían leer y escribir. Tenemos mujeres escribanas. No tenemos autoras, ese es otro tema, pero tenemos muchísimas mujeres escribanas, tenemos muchísimas mujeres letradas. La mujer sí que tenemos que entender que estas series son series o películas que vienen por reivindicar una cosa muy necesaria, pero vienen por reivindicar un grupo que es un grupo pequeño. Es un grupo que sí, que es muy provocado. Como es un grupo de extremo, es donde más
más voz hace falta para gritar este desequilibrio que hay ahí. Y también, por otra parte, perdón, pero Netflix son canales comerciales, que hacer, estas historias son historias que venden, que arrasan. Mucho más fácil agarrar a los tópicos, pero estos tópicos son de unos grupos y también tenemos que entender que incluso dentro del mundo religioso hay ortodoxos y hay ultraortodoxos. Incluso dentro de los ultraortodoxos hay un montón de tonos. Es mucho más, la cromática aquí es mucho más rica y mucho más diferente, y tenemos que, aquí nos ha puesto una foto con una niña que pone tefilín. Sí, eso es una cosa que a mí me parece magnífica. Lo quería poner porque tú has hablado del tema de la bat mitzvah. Entonces, yo en mi sinagoga, es una niña más de origen sefardí, de Túnez, que además, porque en mi sinagoga en Francia somos un poquitín más tradicionales que en el mundo anglosajón. Entonces yo, por ejemplo, cuando yo tengo una niña, yo la preparo y le doy la misma educación que a los niños. Pero con respecto a objetos como talit o tefilín, que tradicionalmente han sido más usados por niños que por niñas, yo les pregunto a ellas, ¿tú qué quieres? Y ellas deciden. Y en este caso Dora decidió que quería hacerlo pues igual que su hermano, y se puso un talit, que es este manto, este pequeño chal que se utiliza para las oraciones. En el caso un rosa, pues así muy femenino, ella es súper femenina, y quiso ponerse los tefilín en la sinagoga, igual que su hermano. Muchas gracias, Rachel, por esta respuesta, y a Jaime, creo que ya, bueno, que me corrija la directora, pero creo que nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias por este rato tan rico y donde yo personalmente he aprendido mucho, así que supongo que muchas personas que nos acompañan todavía también. Y nos seguiremos viendo, sin duda, en este canal virtual, y ojalá que en persona, ¿no? Un besazo y os emplazamos a las próximas, y hablaremos, Jaime, hablaremos de sefardíes en Andalucía, hablaremos de Girona, del Museo de Historia de los Judíos, Centros Nacionales, hablaremos de mujeres en el judaísmo medieval, tan interesantes, y esta reflexión que sirva de punto de partida para otras muchas cosas, poco a poco, pero tenemos tiempo, ¿eh? No os penséis que cuando acabe el corona se va a acabar, es decir, este encuentro ha venido para quedarse a largo plazo, con lo cual, de verdad que paciencia por nuestra parte para ir colgando poco a poco el material, para que toda aquella gente que no ha podido entrar pues pueda disfrutar también de la ponencia, aunque sea en diferido, para gente que tenga dudas, que podamos resolverles a través de los especialistas, de los colegas que hoy nos acompañan aquí, y también para cualquier tipo de duda y propuesta. Estamos aquí, en vuestra casa, y acabamos de empezar y seguiremos. Así que un fuerte abrazo a todos. Bueno, Gracias. muchas gracias.